Bueno, seguimos con nuestra segunda actividad, experiencia actual del modelo de nodos de la Comunidad Valenciana. El doctor Poveda, que nos iba a acompañar, no ha podido por sus temas de agenda. Le hemos pedido a Juan Mejías que nos acompañe en esta tarea, ¿no? Y muchísimas gracias. Bueno, esta es una mesa de especial relevancia, porque hoy se plasma un poco el trabajo y el compromiso de la organización del Sistema Valenciano de Salud y de sus profesionales, de los servicios de anatomía patológica, biología molecular, oncología, hematología, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que tenemos que sentirnos hoy muy orgullosos de que hayamos conseguido estos resultados que ahora nos van a presentar, ¿no? Y que demuestren cómo es posible, cuando se sabe cuál es el objetivo, cuando se tienen los conocimientos y cuando se tiene la voluntad, pues es posible transformar la realidad sanitaria de una organización, ¿eh? Es decir, que sí que es posible modificar las situaciones. Y esta es la primera vez en la Comunidad Valenciana que vamos a escuchar en boca de los responsables de estos nodos por su experiencia, ¿verdad? Va a ser una mesa muy interesante. La primera ponente es la doctora María Díaz, jefa de sección de genética del Hospital General de Castellón. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien? Vamos a comenzar la parte de los nodos de secuenciación masiva. El primero es el mío, soy la responsable del nodo de Castellón. Me llamo María Díaz. Esta es la estructura que voy a seguir. Voy a hablaros del ámbito asistencial territorial y de la organización de nuestro nodo. Después hablaré un poco de la tecnología que tenemos disponible, la cartera de servicios y la actividad que llevamos a cabo. Un poquito de la calidad, nuestros indicadores, certificación y acreditación, en qué punto estamos, y luego del futuro, qué nos gustaría o qué deberíamos ampliar y qué necesitamos para ello. La instrucción 1424 de la Dirección General de Asistencia Sanitaria ha establecido los nodos de secuenciación para la Comunidad Valenciana, y el nodo de Castellón está en el Hospital General Universitario de Castellón, dando servicio a toda la ASI de Castellón. De esta manera, damos servicio al Departamento de Salud de Vinaroz, con el Hospital Comarcal de Vinaroz, al de Salud de La Plana, con el Universitario La Plana Villarreal, y al Departamento de Salud de Castellón, con dos hospitales, el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y el General Universitario de Castellón. Este nodo está en la sección de citogenética, biología molecular de análisis clínicos. Es una unidad que lleva mucho más tiempo realizando estudios citogenéticos, lo seguimos haciendo, de líquido amniótico y de estudios de cariotipos en sangre periférica, en postnatal, y se ha incorporado la NGS desde hace 5 años. Llevábamos con la citogenética pues más de 20 años. Además, realizamos todas las consultas a las gestantes del test de ADN fetal en sangre materna y también todas las interconsultas de genética, o sea que digamos que es una sección bastante cargada. Aún así, pues la ilusión nos pudo y comenzamos hace 5 años con la NGS de la mano de anatomía patológica, y seguimos con una estrecha relación en la gestión de muestras y en la gestión de personal, siendo los técnicos de anatomía patológica los encargados de recepcionar las muestras en nuestro laboratorio, de hacer toda la extracción de ácidos nucleicos, ADN y ARN, y del montaje de la NGS. De esta manera, nosotros no lo estamos tomando como una unidad interdepartamental, ya que también estamos en estrecha colaboración con los oncólogos, con neumólogos, y participamos del comité molecular y del comité de tórax con todos estos profesionales. El circuito asistencial de nuestras muestras comienza con una petición clínica, bien por parte de los oncólogos o de otros clínicos, y vehiculizado a través de los patólogos, que son los que nos realizan el volante y los que seleccionan la muestra más idónea para realizar la NGS. Nos llega al laboratorio, la recepcionamos y vemos todos los datos clínicos y demográficos, la calidad tumoral, el porcentaje de células tumorales, del número de células por sección, se realiza la extracción de ADN y de ARN y la cuantificación. Después montamos la NGS
y después ya de cuando están todos los resultados, se les realiza el informe de análisis terciario, el informe molecular y la validación en nuestro sistema informático. Todo lo hacemos en base a la posibilidad de que haya muestras urgentes y las priorizamos, el tipo de tumor para ofrecer todo lo necesario para el mejor diagnóstico y terapias avanzadas y, por supuesto, dentro de los biomarcadores que han priorizado la cartera nacional y que estamos todos obligados a hacer. Nuestro flujo operativo, digamos que comienza los viernes, donde recepcionamos todas las muestras, vemos cuáles son las más urgentes y las planificamos para la semana siguiente. De manera que entre el lunes y el martes hacemos la extracción de ADN y de ARN, cuantificación y el martes el montaje. Mientras tanto, las facultativas, que somos dos, hacemos los preinformes para que no se nos acumule y luego seamos más dinámicos en la emisión del informe. Y el miércoles empiezan a salir los primeros datos. También comienza una segunda extracción porque ya tenemos para continuar con las extracciones, no solo una vez a la semana, sino mínimo 2. Y de la misma manera, miércoles y jueves hacemos extracción, cuantificación y montamos. Y el viernes tenemos de nuevo más informes para ver y toda la interpretación del análisis terciario. Todo esto en función de los consensos a los que se llega en los pacientes que tenemos en los comités molecular y de tumores de tórax. Nos adaptamos a todas las muestras, pero prioritariamente las urgentes y siguiendo los PNTs que tenemos establecidos. Las tecnologías de las que disponemos en la sección es un secuenciador GeneXus de Thermo Fisher, 2 extractores, el KIA-Cube y el GeneXus Purification System, y una cuantificación por fluorometría con qubit. La plataforma utiliza la tecnología de Ion Torrent y utilizamos 2 paneles. Un panel de 50 genes, aunque pongo 51 porque hemos añadido un spiking para ofrecer el pole dentro del OPA, que es más barato y así poder disminuir el coste. Y también tenemos un panel OCA, que son 161 genes para casos más especiales. Así atendemos a 46 genes para SNVs e indels, 14 para CMVs y 19 genes para fusiones intragénicas e intergénicas. Nuestra cartera de servicios que el nodo puede asumir son estos. Todos son tumores sólidos en adultos. El pulmón no microcítico, el colorectal metastásico, el glioblastoma siempre para diagnóstico, no para tratamiento, tiroides, carcinoma urotelial, melanomas, endometrios, para la identificación de los exones 9, 11, 13 y 14 de pole, que sabemos que si encontramos variantes, la paciente se va a librar de una quimioterapia que no va a ser efectiva. Para eso se hace el endometrio. El mama luminal avanzado con el PIK3K o el SR1, los colangiocarcinomas, el adenocarcinoma de páncreas y los GIST. No podemos hacer frente, aunque el hospital sí que atienda a los pacientes de cáncer hereditario, nuestro hospital u otros hospitales como el provincial, de los 4 que hemos dicho a los que damos servicio. Entonces, el cáncer hereditario no le podemos hacer NGS, tampoco al próstata somático ni a la biopsia líquida. Para estas indicaciones lo que hacemos es gestionar por circuitos externos y se trasladan a otros hospitales de la red pública que nos prestan ayuda. Desde el 2021 hasta el 2025 completamente, que fue cuando comenzamos con la NGS, partimos de 334 casos y estamos en 500 en el 2025. Y por lo que llevamos ya calculado, terminaremos al menos en el 2026 con 550. Esto supone un incremento en estos 5 años del 65% de las muestras. Esta es la distribución de la actividad por tipo tumoral en estos 5 años. Hemos realizado 1.529 determinaciones. No están las del 2026 aún, estas son en estos del 2021 al 25. En azul, las barras azules son el número de casos, las rojas los positivos, entendiendo cualquier tipo de hallazgo. Y las verdes los accionables, o sea que tenemos más de un 80% de positivos y casi un 60% de accionabilidad. A ver, perdón. Se está yendo para atrás. La accionabilidad en glioblastomas entendemos que es solo para diagnóstico y en endometrio para lo que os he explicado de pole. Lo demás sí que es para terapias dirigidas. Así que tenemos que derivar a centros públicos lo que, aunque atendemos a los pacientes, no podemos realizar, que es la próstata, el HRD de ovario y la biopsia líquida, enviándolos al Hospital La Fe.
Quería mostraros nuestro informe molecular, ya que se ha llegado a un consenso con toda la Comunidad Valenciana. Tenemos un grupo de trabajo en la Consellería para que haya un informe molecular estándar donde recoja todos los aspectos necesarios que creemos totalmente imprescindibles para la correcta interpretación de un informe molecular. Entonces, cumplimos todos los ítems marcados, todos los aspectos de los que llegamos de acuerdo, donde tenemos todos los datos demográficos del paciente, el tipo de tumor. Es necesario datos del momento en el que estamos estudiando al paciente, de cómo está su tumor, si está metastatizado o en qué punto está el paciente. También el material al que nos llega por parte de anatomía, si es parafinado o si es citología, el porcentaje de celularidad tumoral, el número de células por sección, incluso la necrosis o si hemos podido hacer microdisección. Después toda la notación de variantes de la manera más correcta y más, digamos, optimizada posible para ser bien interpretable. Y por último, los datos de patogenicidad o de niveles de evidencia, así como de la disponibilidad de terapias dirigidas. Por último, toda la metodología con la sensibilidad, especificidad o el corte de frecuencia alélica, los criterios de calidad que tiene el laboratorio y luego la validación doble por 2 facultativas que interpretan. En cuanto a calidad, nuestros días de emisión de informe medio son inferior a 10 días. Las NGS que como mucho no hemos podido realizar es un 2%. Tenemos un hospital que, aunque atendemos muchos pacientes, la distribución por laboratorios es muy cercana, entonces enseguida pues, nos acercamos a anatomía o preguntamos, llamamos a los oncólogos para ver la posibilidad de si algo no ha salido, rebiopsiar o tener otra biopsia disponible, de qué año, en qué condiciones. Y por eso pues, hemos conseguido no tener más de un 2% de NGS no realizadas. Actualmente estamos participando en el programa de control externo de la MQN europeo. Ya hemos comenzado la primera fase, que es la certificación de todo el laboratorio para cumplir la ISO 9001 y en un futuro, pues esperemos no lejano, poder comenzar la fase 2 para cumplir la ISO 15189 y acreditar la secuenciación masiva. Así que como futuro que creemos que se puede conseguir en no demasiado tiempo, querríamos poder abarcar el estudio molecular de carcinoma de próstata y la biopsia líquida, y para ello, pues como hemos visto por la doctora Tarazona, tenemos el mismo problema que tiene todo el mundo, que es la falta de personal. Necesitaríamos al menos un facultativo y 1 o 2 técnicos de laboratorio. De esta manera podríamos asumir esto, incluso más indicaciones que estamos seguros están por llegar. Y esto es todo lo que os quería contar desde el Nodo de Castellón. Muchas gracias. ¿No? A continuación, nos va a explicar la doctora Carolina Martínez, del Servicio de Anatomía Patológica del Nodo del Hospital Clínico Universitario de Valencia, su experiencia como nodo de secuenciación. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Yo os voy a resumir brevemente en esta presentación cuál es el estado actual del nodo de secuenciación del Hospital Clínico Universitario de Valencia en lo que se refiere a la secuenciación de tumores. En este hospital somos 3 los servicios implicados en la secuenciación de tumores. Por una parte, el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico Universitario, donde secuenciamos todos los tumores sólidos que se diagnostican en nuestro centro y en nuestra área de referencia, fundamentalmente a partir de muestras de tejido, que pueden ser biopsias o citologías. Por otra parte, el servicio de hematología se encarga de toda la secuenciación de las neoplasias linfoides y mieloides y además cuenta con un comité molecular para discutir específicamente las alteraciones que se diagnostican en este tipo de tumores y que es un comité diferente al de al comité molecular de tumores sólidos que os comentaré más adelante. Y por último, contamos con la Unidad de Medicina de Precisión de INCLIVA, que en colaboración con el Laboratorio de Análisis Clínicos se encarga fundamentalmente de la secuenciación de la biopsia líquida y cuenta además con otros paneles y con tecnología de PCR dirigida para cubrir necesidades puntuales que puede que no queden cubiertas por el resto de los paneles del resto de los servicios. Entonces, en esta presentación yo me voy a enfocar en lo que hacemos en el servicio de anatomía patológica, aunque también diré algunas pinceladas sobre cuál es el estado actual de la biopsia líquida en nuestro centro.
El Servicio de Anatomía Patológica cuenta con un laboratorio de biología molecular que está constituido por 2 biólogos, biotecnólogos, 2 patólogos y 2 técnicos de anatomía patológica con formación específica en biología molecular. Realizamos desde estudios de secuenciación de NGS hasta PCR dirigida, estudios de metilación o estudios de FISH. Contamos con 3 paneles de NGS, todos ellos mediante tecnología Oncomine, secuenciación por amplicones. Por una parte tenemos el panel OPA, el más pequeño, similar al de Castellón, son 50 genes. El panel OCA, el más grande, 161 genes. Ambos los hacemos utilizando la tecnología GeneXus. Y por último, el panel pediátrico, el OCRA, que es un poco más grande, son 203 genes que utilizamos en el secuenciador S5 y que, como sabéis, es un panel pues, que está más pensado para tumores de la infancia y sarcomas. Atendemos una población de unos 682.000 habitantes si consideramos nuestra área, que es Valencia Clínico Malvarrosa, Sagunto y Gandía. Y a esto también habría que sumar los pacientes de cirugía torácica del Hospital de Castellón, que ha sido absorbida por nuestro centro y al menos una parte de estos pacientes pues también se secuencian en nuestro hospital. Hemos obtenido recientemente la certificación ISO 15189 para el panel OPA, el más pequeño. Nuestro alcance incluye tumor sólido, es decir, biopsias, fundamentalmente biopsias parafinadas y también bloques celulares obtenidos a partir de citologías. Y participamos en un número, pues cada año mayor de programas de acreditación externos como los de la MQN. Actualmente participamos en 8 o 10 programas de diversos tipos tumorales y de diversas alteraciones que incluyen pues mutaciones, CNVs y reordenamientos. En el año 2025 realizamos 1.623 estudios moleculares, de los cuales 921 fueron solicitudes de NGS. Hay que decir que un 4,5% de estas solicitudes no se llevaron a cabo porque no se cumplía con los requisitos mínimos de concentración de células tumorales en el material. Esto es muy importante, siempre revisamos la calidad del material y la concentración y el número de células tumorales, tanto en el corte que se realiza antes como después de obtener las secciones para la extracción. Con lo cual, en realidad hemos hecho 881 estudios de NGS, de los cuales la mayoría, el 60%, son el panel más pequeño, el OPA. Muchos de estos casos son cáncer de pulmón. El 32% del panel más grande, el OCA, y por último un 7%, un poco más, de casos se secuenciaron con el panel pediátrico. En un 5,7% de los casos el DNA no fue analizable, bien porque no se llegaba a la concentración mínima necesaria o por criterios bioinformáticos, con lo cual no se pudo reportar mutaciones o CNVs, y lo mismo ocurría con el RNA en torno a un 5,6% de los casos, con lo cual en ellos pues no se pudo informar la presencia de reordenamientos específicos, y todo esto se deja claramente explicado en el informe, cuando no es analizable alguno de ellos y por qué. En cuanto a nuestros tiempos de respuesta, es decir, el tiempo que transcurre desde que el clínico realiza la solicitud hasta que obtiene el informe. Para el panel OPA, para el más pequeño, nuestro tiempo promedio es de 11 días. Un 80% de nuestros informes se emiten en menos de 15 días desde que se realiza la petición. Para el panel más grande, el OCA, el tiempo promedio es de 13 días. Un 75% de los informes se emite en menos de 15 días. Y para el panel pediátrico, el tiempo de espera es mayor, el tiempo de respuesta es mayor, es de 24 días, porque pues necesitamos tener un número mínimo de casos y estamos hablando además de tumores que son en realidad bastante poco frecuentes. En cuanto al estado de la biopsia líquida, la mayor parte de los casos de biopsia líquida se secuencian en la unidad de medicina de precisión de Incliva. Esta unidad cuenta con mucha experiencia en secuenciación de biopsia líquida, pero es cierto que la mayor parte de los casos se hacen en el contexto de proyectos de investigación, ensayos clínicos, y son muy pocas las muestras. De hecho, en el año 2025 fueron apenas 36 los casos que se secuenciaron por circuito asistencial. La mayoría eran pacientes con cáncer de pulmón avanzado, donde se estaba intentando detectar una diana terapéutica o alteraciones relacionadas con resistencia. Contamos con un comité molecular de tumor sólido
que se reúne con una frecuencia semanal y además lo hacemos de forma híbrida, de forma que pueden también conectarse los clínicos de otros centros. En este comité se discuten todos los casos que se secuencian durante cada semana y en él participan oncólogos médicos, algunos dedicados a la asistencia, otros a ensayos clínicos y otros a unidades de consejo genético, patólogos y biólogos moleculares. Una parte importante de la labor del comité consiste en identificar pacientes candidatos para entrar en ensayos clínicos. En el año 2025, este centro abrió 67 nuevos ensayos clínicos, de los cuales 20 eran ensayos en fase 1, para tener un total en ese año de 251 ensayos clínicos activos y 339 pacientes incluidos en alguno de esos ensayos clínicos activos, 178 de estos pacientes en ensayos clínicos fase 1. Y quería aprovechar la oportunidad también para comentar brevemente este trabajo que publicaron nuestros compañeros oncólogos, donde se hizo el esfuerzo de recoger los datos de secuenciación. Son pacientes que se secuenciaron entre 2020 y 2023. Fueron un total de 1.230 pacientes que se discutieron en el comité molecular. En todos estos casos, el 33,8% presentaron una alteración molecular accionable clasificada como Tier 1 según la escala SCAT, y casi la mitad de ellos recibieron un tratamiento dirigido gracias a ese manejo clínico. Un 31,8% de estos pacientes presentaba una alteración molecular clasificada como Tier 2 o Tier 3 y un 8% de estos pacientes pudo ser incluido en un ensayo clínico específico gracias a que fue discutido en el comité molecular. Y se demostró además que la supervivencia en ese grupo de pacientes que sí que se pudo incluir en un ensayo clínico fue superior respecto al grupo de pacientes con una alteración Tier 2-3 que no pudo incluirse en un ensayo clínico específico, un poco demostrando pues la experiencia del centro y la importancia de estos comités multidisciplinares. Y esta es mi última diapositiva ya para acabar. En cuanto a la demanda a futuro y nuestras necesidades, me gustaría mencionar que nosotros hemos experimentado entre el año 2024 y 2025 un incremento en el 30% de la demanda de estudios de NGS. Esto es muchísimo. Todos cada vez recibimos más informes, cada vez hay más peticiones, cada vez hay más necesidad. Pero es que aparte el Hospital Clínico Universitario de Valencia planea abrir a finales de este año una nueva etapa, un nuevo edificio, donde se incrementará en 200 camas la capacidad del hospital, con lo cual a nosotros se nos viene encima un buen aluvión de un incremento bastante importante de la demanda. Necesitamos ser capaces de adaptarnos a esta demanda que se nos viene encima, no solamente en tecnología, sino también en personal. Muchas veces los circuitos de procedimientos de alta y compra de reactivos pues no siguen este ritmo y esto hay que tenerlo en cuenta porque la tecnología avanza muy rápido, pero también las indicaciones, la oncología de precisión nos obliga a estar al día. Vamos, aquí hay, ya sabéis, tenemos que prácticamente a diario actualizarnos, con lo cual necesitamos un sistema que nos permita evolucionar al ritmo que nos demandan nuestros clínicos y nuestros pacientes. Y por último, respecto al tema de la contratación de personal, a mí pues me gustaría destacar que los servicios de anatomía patológica tenemos un problema enorme. Muchos de nosotros no podemos, porque no está reconocida en nuestra plantilla la figura del biólogo biotecnólogo, no tenemos reconocida la posibilidad de contratar estos perfiles. De hecho, todo este trabajo que hemos hecho en todo este tiempo, prácticamente lo hemos hecho con 1 o 2 biólogos, que hay que reconocer su labor porque es increíble y estamos siempre haciendo malabares para obtener este tipo de contratos de una manera o de otra. Entonces parece pues como una realidad difícil de creer considerando pues todo lo que hablaremos y veremos el día de hoy sobre la medicina de precisión. Y esta es mi última diapositiva. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a la doctora Mireia Prieto, Servicio de Anatomía Patológica de la FE. Buenas tardes. Lo primero, agradecer al doctor Camps y al doctor Mejías haberme invitado a participar de la jornada. Trabajo en anatomía patológica del Hospital AC
y voy a hacer una charla diferente, lo voy a pasar por aquí mejor, porque voy a dar un poco el punto de vista del hospital desde la perspectiva de un servicio de anatomía patológica y hablando también un poco de la calidad de la muestra para hacer las determinaciones en el futuro. Hace ya casi más de 3 años se creó la OMTA, es una oficina cuyo fin es bueno, un enfoque de la medicina más personalizado e individualizado, ya que la genética y la biología, como sabemos, va avanzando. La Comunidad Valenciana tiene 6 nodos de NGS, ya lo han repetido, solo me voy a referir, uno en Castellón, 3 en Valencia y 2 en Alicante, que ya los conocemos perfectamente. Nosotros somos el nodo de referencia autonómica, por tanto, aunque la población nuestra es de unos 300.000 habitantes, tenemos mucha consulta de fuera y sobre todo pues de algunos tumores pediátricos y neuroblastomas que somos centro de referencia. Estamos bastante dedicados en el servicio a la neuropediatría y a la pediatría en general. Un laboratorio de medicina de molecular proporciona las herramientas para bueno, ayudar al diagnóstico anatomopatológico. En algunos casos el patólogo diagnostica por criterios morfológicos, pero cada día es más frecuente que haya alteraciones moleculares asociadas con distintos tipos tumorales y tengamos que recurrir a la genética no solo para buscar un fármaco que vaya bien a este tumor, sino para un diagnóstico o poner un apellido a un tumor determinado. Nosotros es lo que el cometido que tenemos en nuestro servicio, bueno, pues buscar alteraciones genéticas para diagnóstico, ya que en el hospital pues se hace la molecular en 2 servicios. El servicio de análisis clínicos, su foco, su objetivo es buscar dianas terapéuticas y la identificación de biomarcadores directamente asociados con la prescripción de fármacos. Van orientados hacia la medicina personalizada mediante genes accionables. Nosotros también los encontramos y también se pueden tratar perfectamente los pacientes que hemos hecho el estudio genético, pero nuestro objetivo desde el principio, ya que hay 2 de servicios, hicimos un reparto racional. Evitamos desde el principio duplicidades de determinaciones y genéticas. Entonces, la anatomía patológica empezó ocupándose de parcelas no cubiertas por análisis clínicos. Cubrimos sobre todo la patología de tumores pediátricos, al diagnóstico al inicio, los neuroblastomas, que somos centro de referencia, los tumores del sistema nervioso central, tanto en adultos como en niños, los adenocarcinomas de endometrio, no solo haciendo en NGS, sino también hacemos Sanger con el POLE y lo que necesita para el tratamiento cada paciente. Tumores hepatobiliopancreáticos y sarcomas. En el caso de análisis clínicos, porque estoy hablando del nodo de la fe, Endero, me pasó Saray, aquí presente, una diapositiva y su objetivo son los cáncer de pulmón, de ovario, de mama avanzado, aquí los veis todos, de próstata, de tiroides, melanomas y bueno, cánceres metastásicos, lo que llevan haciendo desde hace años. Nosotros en el informe de Pathwin, de nuestros diagnósticos, ya ponemos, ahí lo veis en rojo, arriba, si la muestra la hemos enviado a biología molecular, análisis clínicos, o la hacemos en el servicio de anatomía, en cuyo caso ponemos el diagnóstico. Esto es importantísimo para los clínicos porque se pasaban la vida buscando los informes y llamando, y ahora hace ya tiempo que les facilitamos dónde está el estudio, dónde se está realizando, para que acudan a buscarlo en el sitio correspondiente. Eso les ha gustado. El servicio de anatomía patológica, pues somos más de 70 personas. Estamos especializados los patólogos en distintos, patología torácica, digestiva, de mama, urología. En todo tenemos 2 patólogos. ¿Por qué? Porque tenemos siempre, bueno, pues asegurado que un paciente siempre tiene un diagnóstico por un especialista, pues cuando está en congresos, de vacaciones, por desgracia hay algunas bajas
caso es que la biología molecular, la patología molecular, da una cobertura a todas estas especialidades que necesitan del diagnóstico. Este es el servicio de patología molecular, lo veis ahí en azul. Es pequeño aparentemente porque el servicio es grande, pero tenemos la dotación y el equipamiento necesario para hacer lo que necesitamos. Usamos la tecnología en Magnis, termocicladores absolutamente para extracción de ADN, para ver la calidad de las muestras y tenemos capacidad de crecer en los diagnósticos. Bueno, el capítulo 1 ya lo hemos nombrado muchas veces, sería fenomenal tener más biólogos y mucho más personal. No nos dedicamos solamente en el laboratorio de patología, porque es un servicio de anatomía patológica, a hacer NGS. Hacemos también secuenciación de primera generación, pues en los métodos Sanger que he dicho, en los POLE, y además hacemos métodos moleculares tradicionales, que se estudia un biomarcador en un único paciente. Entonces, esto es necesario, que es la inmunohistoquímica, el FIS y la PCR, es necesario para el diagnóstico fundamentalmente. A continuación os voy a decir un poco cómo tenemos organizado el protocolo de NGS en nuestro laboratorio. En principio la muestra, hacemos la extracción del DNA o RNA mediante el MAC-Core. Lo segundo que hacemos es pasar la muestra por el Tape Station, que eso es lo que determina la calidad del ARN o del DNA, que es tan importante como que si no hay una calidad óptima o la muestra es no valorable, el proceso no sigue a los siguientes pasos porque no podemos determinarlo. A veces hasta lo repetimos en la muestra por tomar muestra de otro sitio. El Magnis, las librerías genéticas automatizadas, luego viene la secuenciación de las librerías con la plataforma Illumina y pasa finalmente a hacer un análisis de interpretación de los resultados mediante un software que es el SeqOne. Y finalmente se elabora el informe. En cuanto esta es a la izquierda están los bloques celulares, ya veis la cantidad de ADN que puede tener el bloque primero o el anteúltimo comparado con otros más pequeños. Entonces depende, nosotros como el bloque está en anatomía patológica ya elegimos los que tienen más cantidad de tumor y nos parece que son más generosos en genes. Es importantísima, no me canso de repetirlo en todas las charlas que doy, la preanalítica. Cualquier error en la preparación de la muestra antes de hacer el análisis microscópico puede afectar directamente a la calidad del diagnóstico y por tanto al tratamiento del paciente. Entonces, la fase preanalítica, por los que estén aquí, a lo mejor no son patólogos, es el conjunto de procesos que va desde que se obtiene la muestra hasta antes del análisis histológico, el análisis molecular o el diagnóstico. Este proceso de la preanalítica está siempre, revestido de una trazabilidad de las muestras imprescindible para la calidad. Es muy determinante la calidad. Aquí he hecho un esquema, como a la izquierda llega la muestra, que puede ser tanto una biopsia abajo como una citología arriba, de la que hacemos un bloque de parafina. Nosotros también lo hacemos directamente sobre las extensiones citológicas cuando son celulares, que es en muchas ocasiones, porque sale exactamente igual las determinaciones. Una vez tenemos la hematosirina, podemos llegar a un diagnóstico o necesitar inmunohistoquimia, como abajo a la izquierda, o FIS o estudios de paneles genéticos. Con esto hacemos un informe tanto histológico como genético y finalmente el paciente se puede beneficiar de un tratamiento. Nosotros los paneles que tenemos, voy a hablar un poco de los que poseemos y cómo lo hacemos. El primero que teníamos era un panel de 56 genes, se les quedó pequeño fundamentalmente a los pediatras y nos instaron a buscar nuevos paneles y elegimos el CGP, siempre lo digo mal, de Achillen. Es un panel de 679 genes, es muy amplio y lo elegimos intentando implementar los paneles pero aprovechando los equipamientos y la tecnología de la que ya disponíamos. No teníamos la posibilidad de cambiar de sistemas de
de diagnóstico y de todo el equipamiento del laboratorio. Entonces, bueno, pues al principio era un panel que no es muy conocido, pero funciona perfectamente, lo hemos validado con estudios intercomparativos con el Hospital de Balmis, del doctor Balmis, y con estudios con el consorcio del General Universitario. La tabla del medio que no se ve, pues son de cada 8 genes, que es lo que hacemos en nuestros paneles, las carreras de 8 genes. Los resultados fueron similares en ambos y este estudio intercomparativo, pues se validó el panel. El doctor Mejías conoce el estudio. Una vez validado el panel, está funcionando perfectamente y estamos bastante contentos. Tenemos también otro panel de RNA de 58 genes para los sarcomas. Este panel es muy necesario para el diagnóstico de los sarcomas. También somos centro de referencia y tenemos bastantes diagnósticos y necesitamos muchas veces el gen para llegar a un diagnóstico definitivo. Estas son las preguntas que hacían un poco en la presentación, pues la cartera nuestra, el panel de CGP y el panel de ARN del sarcoma que he dicho, la cartera de servicios que no podemos atender, pues no es que no podamos atender, es que lo tenemos dividido con análisis clínicos y ellos van más dirigidos a las dianas terapéuticas y nosotros vamos más dirigidas a los genes importantes para el diagnóstico y además a las categorías y tumores que nosotros tenemos adjudicados. La actividad es en lo que no he entrado. El último año llevamos ya casi 500 casos. Vamos aumentando tanto en determinaciones de ADN como de RNA. Aquí está hasta el 25, por eso decía lo de. Luego, el tiempo de respuesta, tenemos una mediana de 15 días naturales, estoy diciendo, suele ser menos de 10 días en los diagnósticos. Y eso que tenemos en muchos diagnósticos pediátricos y del sistema nervioso central, que lo que decía antes una compañera, cuestan más de recopilar porque los tumores son más escasos que pues, el pulmón o el colon o otros tumores más frecuentes. Tenemos que reunirlos para hacer el estudio. Los recursos humanos, pues un biólogo y 2 patólogos que están encargados de supervisar el laboratorio y 3 técnicos que tenemos en el servicio de molecular. El estado de acreditación de la ISO 15189 estamos ya acabando, creo que después del verano ya lo tendremos, septiembre-octubre, y además también hemos empezado con la 9001, ya que el hospital por temas de oncología de precisión y grupos que ha entrado, pues tenemos la necesidad. Hay muchos artículos que hablan del informe único. Hicimos una reunión de oncología pediátrica hace 2 semanas y intentamos pues, consensuar un informe único de NGS. El informe, he cambiado las diapositivas porque bueno, salió hace 3 días. No os lo voy a leer, por supuesto. Entonces, como todos los informes, lleva su encabezamiento y lleva los informes de la NGS y, bueno, hablando de características de la muestra, de calidad de la muestra y hasta el llegar a una información sobre el análisis general y una firma. En la FE fue muy comentado el otro día, acabo de hablar con Carolina justamente de esto, tenemos una característica especial y es que el informe de NGS lo vinculamos directamente detrás del diagnóstico de la citología o biopsia que dio origen a la determinación molecular. Entonces, nuestros informáticos han hecho que el informe de la molecular, pero no entero, sino los hallazgos de los estudios morfológicos más relevantes, se pegan directamente detrás del informe de anatomía. Aquí lo veis un poco más gráfico porque, bueno, me parecía importante y doy pie a todos los hospitales que queráis a ir al servicio y hablar con los informáticos porque es absolutamente fácil de hacer técnicamente y solamente es vincular un informe M de molecular detrás de un diagnóstico de biopsia o citología. Vincular lo importante para el diagnóstico y luego siempre tenemos el informe de molecular entero donde está todas las informaciones que tiene ese informe. Y ya la última reflexión que haría, es una opinión personal, es que tender a la centralización
de los estudios de NGS pues es importante, no solo económicamente, como vemos en los 2 primeros puntos, adecuando el capítulo 1 de los recursos humanos, también no hacer duplicidad ni de equipamientos, que bueno, sabemos que son caros, ni de determinaciones, y además proporciona una mayor facilidad para hacer protocolos técnicos comunes y bases de datos comunes, y mejora los tiempos de respuesta, por lo que decimos, de reunir los casos y poder tirar las muestras más frecuentemente. Y bueno, mi obsesión de la preanalítica, pues ya lo he dicho 2 veces, no os dé más la lata. Muchas gracias y bueno, esto es lo nuestro. Gracias. No hay preguntas ahora. Bueno, ahora le corresponde a Esther Rosselló, jefa de Anatomía Patológica del Hospital General, que me ha llamado a las 2:30, que cogiendo un medio de transporte, pues parece que ha tenido una fractura. Y entonces, claro, no puede estar aquí. Esperamos que se recupere prontito, la pobre. Está Lara del servicio, si quiere ella presentar las diapositivas, yo le ofrezco el micrófono. Yo no las conozco, obviamente, tengo las diapos. Yo puedo leer, pero no puedo cantar la música, pero en fin, ¿eh? Como tú quieras, Lara, no hay ningún problema. Bueno, pues voy a presentar yo las diapositivas, voy a ir improvisando a la medida que pueda. Soy una mala pata, nunca mejor dicho. Bueno, pues el Hospital General de Valencia, al que conozco bastante bien, claro. Esto es el equipamiento del que se dispone, la plataforma Thermo Fisher, la plataforma Illumina, la PCR digital. Recursos humanos, 2 biólogos, un técnico y medio. Por la parte, bueno, todos entendemos lo que quiere decir técnico y medio. Y 2 facultativos especialistas a tiempo parcial. Están en fase final de la acreditación ISO 15189. Atienden a una población de 600.000 habitantes aproximadamente, junto con una parte de Alicante, que es 1,5 millones de habitantes, NGS 1115, HRD 96, mutaciones detectadas 77%, dianas positivas 40%, tiempo de respuesta 10 días. En cáncer de ovario un poco más, 45 días. Esta diapo no la veo, no la puedo inventar. En cuanto a biopsia líquida, se dispone de una plataforma en la fundación con un secuenciador S5 y la PCR digital también. Este es el Recursos Humanos, un facultativo especialista del hospital y luego apoyo de biólogos y técnicos de la fundación. El centro está acreditado para biopsia líquida con la 15189. Y en relación con biopsia líquida, la población atendida es de 2,6 millones de habitantes. Se han hecho 210 determinaciones, 101 NGS, 109 PCRs, mutaciones detectadas 70%, alteraciones detectadas con diana positiva 40%, en pulmón 37%, en colon 73%, tiempo de respuesta en NGS 20 días, biopsia líquida, PCR 12 días. Casos perdidos por diferentes razones 3%, y se utiliza la biopsia líquida en el diagnóstico inicial un 40% y en recaída, seguimiento y progresión un 60%. Y esto es las diapositivas del Hospital General. Muchísimas gracias a Esther, que se recupere pronto, Lara. Muchas gracias. Bueno, acabamos de recuperar el tiempo perdido rápidamente, gracias al doctor. Y bueno, esperamos que se recupere pronto Esther. Y a continuación quiero dar la bienvenida a la doctora Cristina Lenda, jefa de Servicio de Anatomía Patológica del nodo del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante.
Bueno, esta presentación la he preparado junto con Alejandro Garzón, que será ahora el responsable de patología molecular de nuestro servicio. Esto es una diapositiva, aunque se ha desconfigurado un poco, pero bueno, es la trayectoria desde que empezamos con secuenciación masiva en nuestro servicio, que empezamos en el año 2020, primero con 2 paneles de termo y ya hasta en el 2024, que fue cuando ya se nos nombró como nodo de secuenciación masiva y ahí ya disponíamos de 3 paneles, el OCA, el Childhood y el OPA, y con un número en el 2024 de 729 determinaciones realizadas. Lo que tenemos actualmente es, hacemos el Childhood con el S5, con el GeneXus hacemos el panel OPA, el OCA y el OCA Plus en determinados casos, muy contados. Y recientemente hemos adquirido de Illumina, a través de Health in Code, el panel, el Action ST, que la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, traía un ejemplo de un caso reciente. Este es un tumor cerebral en el que se ve fenomenal, nunca lo habíamos visto tan bien, una codirección de 1p19q, que es una determinación que siempre nos ha costado mucho tener en el servicio, y con este panel se ve muy bien. Y la verdad es que este lo tenemos desde este año y estamos contentos con este nuevo panel. Y estoy hablando sobre todo de NGS, pero hacemos también, como es lógico, estudios de gen único cuando la determinación no requiere hacer una secuenciación masiva entera. Pero además de los que están de genes que están incluidos en los propios paneles, también disponemos de la metilación de MLH1 o de MGMT, que no están incluidos en los paneles de NGS, o también la biopsia líquida que hacemos de GFR y CARRAS en colaboración con el Servicio de Análisis Clínicos, que hacen la extracción. Esta es la actividad del 2025, en total 865 determinaciones. Estoy hablando de pacientes en total, 80 en los que se ha hecho mediante PCR. No es que sean 80 PCRs, 80 PCRs hacemos muchas más, pero es para que se viera como el total de pacientes a los que hemos resuelto el diagnóstico molecular. 785 NGS, no valorables estamos en torno a un 8 o 9%, y de estas alteración molecular un 76%, y de las que tienen alteración molecular que realmente sea un gen con fármaco accionable o una mutación relevante para diagnóstico, en el 24,7%. Sumo a la derecha las determinaciones en pulmón de las que se han hecho por PCR solo. Y bueno, dentro de nuestra actividad, la mayoría es de nuestro propio hospital, del Dr. Balmis, un 57%, pero el resto damos servicio a los hospitales de la provincia, excepto los que cubre el Hospital de Elche, que es el otro nodo de la provincia. Esta es la distribución según los paneles. Como es la actividad del 2025, todavía no estaba el ST Action, que es lo que lo tenemos desde el 2026. La mayoría OPA. Y esto es por órganos, los resultados por órganos, por ejemplo, en pulmón, que es la mayoría, alteración molecular en un 35,9%, y de estas un 33% accionables, pues así pues para cada órgano. Entonces, pulmón, mama, partes blandas, sistema nervioso central, en ese orden, y el porcentaje de accionables. Y estos son, aunque ponga el número, es porcentaje, es el porcentaje de los genes top 10 que detectamos en los estudios. Como es lógico, el P53 un 37%, pero luego le sigue CARRAS, FFR, PIK3CA. Y esto, centrándonos en pulmón, en el año 2025, esto es un poco para ver nuestros hallazgos y la comparativa con lo que marcan las guías de los porcentajes esperables según gen. Estamos en todos en rango, o sea que bueno, que estamos teniendo unos resultados consistentes. Esto lo quería mostrar porque, bueno, como patólogos nos gusta ver un poco también los hallazgos que estamos encontrando gracias a habernos metido en el mundo de la secuenciación masiva y de poder estudiar genes o hallazgos que tenemos en los pacientes que diagnosticamos. Este caso es un sarcoma epitelioide
en el que hemos identificado una fusión no descrita hasta ahora y bueno, pues te hace plantearte si estamos ante una nueva entidad. Entonces, bueno, cuando tengamos la plataforma en marcha de poder compartir los hallazgos y que vayan dando forma a estos nuevos hallazgos y darles realmente nombre a lo nuevo que encontremos. Esto es un ejemplo. O este otro, que nos ayudó José Luis Soto también a ver, a resolver, porque fue en un colegio de carcinoma intrahepático, detectamos una delección en FGFR2 que de por sí no tiene indicación terapéutica, pero se engloba dentro del grupo de delecciones en el dominio extracelular del gen que se ha descrito como que puedan tener respuesta al tratamiento. Y entonces en este paciente, de hecho, se ofreció porque es una posibilidad que aunque no esté como tal, como Diana en sí, pero tiene em, tiene la posibilidad de poder usarse en este paciente. Y luego esto que quería enseñaros también, porque bueno, son cosas que nos gustan. Nosotros estamos muy sensibilizados con todo el tema del cáncer hereditario. Llevamos mucho tiempo trabajando en colaboración con el grupo de la Unidad de Consejo Genético de Elche, con José Luis Soto y su equipo. Y pusimos en marcha un proyecto que ahora ya casi lo tenemos ya instaurado y lo que hacíamos era que cuando encontrábamos en forma como hallazgo una sospecha de una alteración que pudiera ser sospechosa de encontrarse en línea germinal, lo que hacíamos es que al paciente le ofrecíamos hacerle la extracción de sangre y estudiar ese gen en línea germinal directamente, evitando el tener que mandar a la familia, al paciente, a la unidad de consejo genético antes y crear una alerta innecesaria. Entonces, con esta estrategia, la verdad es que hemos detectado, pues, de los 32 casos que tenían ese hallazgo incidental, pues casi la mitad se confirmó la alteración y además en algunos tumores en los que de inicio nunca habríamos sospechado que fuera hereditario y también por edad, o sea, no habrían cumplido criterios clínicos. Entonces es como que la secuenciación masiva ha permitido de forma indirecta o en forma de hallazgos facilitar esta aproximación de poder dar consejo genético a familias gracias al estudio de la mutación de su propio tumor. Bueno, aquí tenéis la tabla, pues eso, por ejemplo, en pulmón, en 2 pacientes, un carcinoma de pulmón que es raro que se envíe consejo genético, pues fijaros, un BRCA2 y un ATM se confirmaron la mutación en línea germinal. Y bueno, nosotros estamos ahora mismo acreditándonos para la 15.189. Lo que pasa es que estamos acreditando de inicio el diagnóstico de cáncer de pulmón, que incluye además las técnicas moleculares. Entonces, en la planificación que tenemos organizada ahora estamos en este año acreditando el diagnóstico y el año que viene incluiremos la secuenciación masiva como técnica entera para acreditar. También estamos en controles de calidad externos como AMQN y alguno más, pero bueno, estamos todavía en el camino. Nuestra organización, como todo, depende de las personas. Alejandro Garzón es el responsable del área de molecular. Nuestros servicios somos 10 patólogos, 8 residentes, 16 técnicos y 3 administrativos. La secuenciación masiva en nuestros servicios se implantó gracias a la formación de personal técnico, que son los 4 que están a la izquierda, que son los que aprendieron, pusieron en marcha con el esfuerzo de aprender algo que era novedoso para ellos. Y luego, siempre es verdad que circunstancialmente contamos con personal, pues biólogos, bioquímicos de ISABIAL, del Instituto de Investigación Sanitaria, que nos echan una mano. Pero es verdad que la limitación que tenemos, como ha comentado Carolina, es que no tenemos en nuestras plantillas la capacidad de tener un biólogo asistencial y sería una necesidad. Aquí hay una foto también de una parte del comité molecular que se reúne y como siempre el equipo de José Luis Soto, tenemos una relación súper estrecha y nos apoyamos mucho de ellos. Reflexiones y proyección futura y necesidades.
tenía unas cuantas cosas que decir. Bueno, el tema de incorporación de biólogo, que es verdad que es una necesidad que los servicios de anatomía patológica podamos tenerlos incorporados en plantilla al biólogo asistencial. Luego la necesidad de agilizar, o sea, si somos nodos de secuenciación masiva, que estamos dando cobertura a hospitales que se apoyan de nosotros, que tengamos agilidad a la hora de incorporar nuevas técnicas. A veces este tema burocrático dificulta y parece que tengamos que estar como pidiendo favores y todo, y deberíamos ser punta de lanza para poder tener esta incorporación más fácil. Nos interesa también el desarrollo de la unidad de consejo genético en cáncer. Eso querríamos también llevarlo en un futuro. Ahora mismo no se dan las condiciones, pero es algo que nos interesa y nos gustaría. Y luego, en cuanto a cómo funciona la red, que está haciendo muchísima labor la OMTA en todo esto y nos estamos ayudando mucho, pues cosas que querríamos nosotros implantar es los comités moleculares, pero a nivel de nodo. O sea, que cualquier facultativo de los hospitales que nos envían los casos, que tengan, que se puedan hacer. Es verdad que lo que nos falta a todos es tiempo y comités en los que tienes que meter los pacientes de todos varios hospitales, pues al final te puede llevar media mañana. Pero bueno, se requiere dedicar tiempo a los pacientes que lo necesitan y que sea eso, con una compartido en forma online con los demás hospitales que nos mandan pacientes. Luego, otra cosa que nos pasa es que a veces tienes un problema técnico porque se te estropea un equipo o porque un fallo de algo. Y a veces, claro, como somos únicos, en el sentido de que somos pocos los que hacemos secuenciación masiva, a mí sí que me interesaría, o todos yo creo, tener una cobertura entre nosotros para poder cubrirnos en un momento dado, porque sabéis que los pacientes a los que estamos dando cobertura es súper urgente todo. O sea, pues siempre es que necesito ya darles el tratamiento y esa demanda requiere que tengamos esa cobertura también, y era un poco por plantear eso, o los picos de actividad o algo que podamos cubrirnos entre nosotros. La plataforma que se está creando para todo el tema de compartir los hallazgos moleculares que estamos encontrando, por eso, por facilitar luego el aprendizaje entre todos. Y luego otra mención que quería hacer, y ya termino, que me estoy enrollando un poco. Lo último que quería comentar es que nosotros como patólogos recibimos no solamente para buscar dianas terapéuticas, sino para diagnóstico, como ha comentado Mireia. ¿Y qué nos pasa? Que a veces, si el caso no llega, que eso pasa, porque al final el diagnóstico anatopatológico es un diagnóstico facultativo, y si no llega orientado bien, porque a veces puede no llegar bien orientado, nosotros ponemos en valor que, siendo patólogos, podemos mirar al microscopio lo que estamos viendo y no simplemente hacer la técnica a ciegas sin saber lo que estamos amplificando o secuenciando o lo que sea. ¿Por qué pongo esto en valor? Porque si a ti te llega yo que sé, un caso que dicen, esto sospecho un sarcoma, quiero el panel de sarcomas, y lo metes a hacer el sarcoma y no te sale nada. No ha salido nada. Si tú eres simplemente un técnico que da un resultado, claro, nosotros como patólogos tú lo ves y dices, a ver, es que esto no es un sarcoma, es que esto a lo mejor es un carcinoma. Entonces, yo quiero poner en valor que la integración del diagnóstico molecular en tumores sólidos tiene que estar con los servicios de anatomía patológica. Y me encanta que esté compartido, análisis clínicos, genética, es enriquecedor que sea multidisciplinar todo el abordaje, pero el diagnóstico anatomopatológico morfológico es de los servicios de anatomía patológica, y el diagnóstico molecular que complementa ese diagnóstico tiene que estar, nunca puede estar desvinculado. Y eso era lo último que quería decir, porque todos me conocéis, yo creo, en este foro, con lo cual siempre voy a defender esa forma de pensar. Y ya está, eso es lo que quería contar. Vale. Bueno, invitamos a José Luis Soto a que nos presente su experiencia. Hospital General de Elche. Buenas tardes, es un placer estar aquí. Lógicamente, esto ya es un clásico, ¿no? Lo de la medicina de precisión, la oncología de precisión. Y estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha dicho, claro. Lo primero que decir a Cristina Lenda, bueno, tenemos una relación
desde mucho tiempo, una colaboración estupenda sin ningún tipo de roce, y nosotros estamos en lo que llamamos unidad de genética molecular, que ahora pertenecemos a análisis clínicos, pero somos un ecosistema funcional con anatomía patológica siempre, tanto los del hospital Dr. Balmis, por supuesto, como nuestros propios patólogos, que, o sea, nosotros funcionamos con ellos, es que no se podría ver de otra manera. Me parece muy bien el apunte porque tiene que ir totalmente imbricado una cosa con la otra, porque si no, no tendría sentido. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Nosotros somos nodo tanto de cáncer hereditario, de predisposición hereditaria a cáncer, como del estudio de NGS somática, ¿no? Este es el catálogo de pruebas del Sistema Nacional de Salud. Contiene 95 genes. Actualmente se va a hacer una nueva revisión ahora por si acaso procede incluir algún otro gen o eliminar, no creo. Eso, de alguna manera, estudiamos hasta 42 códigos Orphan, 42 entidades sindrómicas diferentes. Voy rápido, los resultados en este último, todos los datos que voy a indicar son referidos desde el año pasado hasta prácticamente la semana pasada, ¿no? Hemos estudiado un total de 25 síndromes diferentes, remiten, de los cuales el predominante es el síndrome de Lynch, que estamos haciéndolo más de 20 años, desde el principio a toda la Comunidad Valenciana, ¿no? Es el preponderante, pero cada vez se ha ampliado más la cartera de servicios, se han relajado también más los criterios de indicación, y cada vez la carga es mucho mayor. Estoy hablando de cáncer hereditario. Los estudios realizados en este periodo han sido 969, de los cuales casos índices son el 53% y estudios directos el 47%. Los tiempos de respuesta en días hábiles son, en el caso índice, 30 días, y en los estudios directos de predicción de riesgo genético en los familiares es de 7 días. Está dentro de los rangos, digamos, normales, y el 30 días puede parecer mucho, pero sobre todo sobre la media, porque hay veces que hacemos el NGS, encontramos una alteración en un gen poco frecuente del que no tenemos el sistema para validar. Siempre validamos todos los hallazgos, los validamos con una técnica ortogonal, lógicamente, como está indicado, como de alguna manera aconseja la ISO 15189. De estos casos, los casos índices, fijaros, tenemos un 20% de casos que tienen mutación patogénica, probablemente patogénica, que es precisamente lo que vamos buscando, una alteración que de alguna manera nos haga, o sea, nos indique que esa es la causa de la predisposición genética que tiene el individuo, y por tanto podrá estar presente en el resto de la familia. 19% es importante decirlo, es relativamente bajo, es 1 de cada 5 aproximadamente. Esto unos años atrás era bastante más alto el rendimiento diagnóstico que teníamos, por la sencilla razón de que antes estaban muy seleccionados los casos, que tenían mucha carga familiar, era otra historia. O sea, los criterios de selección eran mucho más restrictivos, y por lo tanto estudiábamos menos casos y teníamos más casos positivos con alteración. Se están relajando cada vez más los criterios, y eso significa que tenemos más sensibilidad a la detección, pero menos especificidad. Y es lo que viene, vamos, lo que hay que hacer. Los estudios familiares de riesgo, los estudios directos que llamamos, tenemos alrededor del 42%. Lo digamos, teórico y lo ideal sería un 50%, porque ya tenemos la mutación de la familia y puede ser portador o no portador. Eso siempre y cuando estemos estudiando un familiar de primer grado, o sea, que sea un familiar directo de algún individuo que tenga la alteración. Si nos vamos a familiares de segundo grado o tercer grado, lógicamente ese porcentaje va a ir bajando. 42% también es una cosa bastante esperable en una situación. Pasamos a la parte de somáticas, voy a ir también rápido. Nosotros utilizamos el OKV3, 161 genes, como, digamos, el estándar de lo que hacemos a nivel de cualquier tipo de tumor, porque contiene todos los biomarcadores de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, a excepción de las fusiones de NRG1 y, por supuesto, lo que habían comentado Cristina antes, todos los biomarcadores de sarcomas y pediátricos, tumores pediátricos, son un poco diferentes y se hacen con otro panel, con el Childhood que he comentado. Pues aquí este panel básicamente tiene... se analizan los oncogenes a nivel de hotspot, de copy number y de fusiones.
todos los oncogenes, y luego la secuencia codificante completa de un grupo importante de genes supresores de tumor, lógicamente, con alteraciones inactivantes. Esto es lo que hemos estudiado en el último año, son 294 casos, muy mayoritariamente pulmón y colorectal, entre los dos suman un 70%, mama, páncreas y luego otros muchos, hasta 22 tipos tumorales en total. Es lo que hemos analizado, siempre con este mismo panel. Y en los tiempos de días, esto os va a chocar un poquito, pero el tiempo de respuesta de días hábiles, desde que nos llegan las muestras de todos los casos a estudiar, son en 2025 3,8 y estamos bajando al 2,5. Tenemos un tiempo de respuesta rápido porque estamos ahora haciendo pues, de 4 en 4, de 6 en 6, no esperamos a tener mucho porque enseguida van saliendo, ¿no? Y es para nosotros muy importante, no para nosotros, para los oncólogos y sobre todo para los pacientes es muy importante que el tiempo sea lo más reducido posible, lógicamente. Bien, estos son los indicadores de calidad que yo creo que siempre es interesante saberlos. De todos los casos que hemos hecho en este periodo, pues tenemos un 3% de casos donde ha fallado el RNA. El fallo del RNA indica que no tenemos información sobre las posibles fusiones, ¿no? Estos casos son ciegos para las fusiones de alguna manera. Es solamente un 3%. Esto normalmente es debido a la degradación del RNA en el material de partida, en el material biológico, y ahí tiene poca posibilidad de reparo, a no ser que se estudie otra biopsia diferente del mismo paciente, ¿no? Con el MAPD es un indicador bioinformático que te mide más o menos la homogeneidad de la señal que tienes. Cuando tenemos un MAPD mayor de 0,5, quiere decir que no podemos valorar los CNV, las variaciones en el número de copias, por lo tanto, cualquier amplificación génica no la vamos a poder informar porque no es suficientemente fiable, ¿no? Sigue siendo un 3%, bastante bajo. También tiene que ver con digamos, la calidad del DNA de la muestra. Y aquí tenemos la celularidad tumoral. Siempre tienes que establecer un límite mínimo. Normalmente se usa 20-30%, nosotros usamos el 20%. Por debajo del 20% digamos, el resultado puede ser subóptimo, podemos tener una pérdida en principio de sensibilidad y podemos tener falsos negativos, ¿no? Entonces, por eso siempre se indica cuando está por debajo del 20%, hacemos el estudio, porque hay veces que no tiene rescate de alguna manera. Si se puede hacer digamos, enriquecimiento del material tumoral, haciendo una macrodisección, perfecto, se hace. Tenemos patólogos que son súper dispuestos a hacer todo ese tipo de maravillas que hacéis los patólogos en ocasiones. Pero si no hay posibilidad, tiramos para adelante a ver si tenemos suerte. Y esto que veis aquí, de los 40 casos, hubo 15 de estos 40 casos de los últimos tiempos que tenían biomarcadores potencialmente accionables. O sea, no los descartamos porque en muchos casos, 37,5% es bastante, y luego comentaremos otro tema, es suficiente para lo vamos buscando biomarcadores moleculares. Dice, vale, no cumple los criterios de calidad y tal, lo ponemos en la notita, pero nosotros lo hacemos. Y si sale algo útil, pues bienvenido sea. 37,5 cuando del total de los casos que tienen más del 20% de celularidad tumoral, encontramos el 38, no hay diferencias significativas. Son nuestros datos, pero yo recomendaría, no sé cómo funciona en el resto de nodos, pero yo recomendaría, o sea, el resultado tiene que ser rápido. Se intenta, aunque esté al 5%, hemos encontrado en cáncer de pulmón, 5% de célula tumoral, y encuentras un EGFR, ya es algo, ¿no? Es un poco dar las oportunidades y sobre todo lo más rápido posible, ¿no? Bueno, sobre la acreditación en ISO 15189, este es el recorrido nuestro. Nosotros nos acreditamos allá por el año, hace 10 años, en el 2016, con lo que entonces hacíamos 5 síndromes de predisposición hereditaria a cáncer con un alcance fijo. Sanger, PCR Sanger, con solamente el estudio completo de la secuencia codificante de los genes asociados a esos síndromes. Al año siguiente pasamos al alcance flexible. Esto es, antes era una cosa absolutamente excepcional, ahora es bastante asequible de alguna manera, pero quiere decir que tú puedes cambiar, como veis aquí, alcance flexible tipo 1 y 2, básicamente es que tú puedes cambiar sin necesidad, tú puedes tener acreditado nuevos paneles, por ejemplo, o ampliar el número de genes en los paneles, o cambiar de panel, siempre y cuando utilices la misma sistemática de secuenciación.
Y el tipo 2 es que puedes cambiar incluso el equipo y el software de análisis, todo ese tipo de cosas te da mucha variabilidad. Demuestras que tienes suficiente capacidad de manejar todos esos cambios y validarlos y tener, digamos, la calidad que se necesita. Y entonces, pues, una vez que tienes la ISO 15189, hacer todo ese tipo de cambios es bastante fácil si tienes el alcance flexible. Nos acreditamos en el 2023 con alcance flexible para tumor sólido en adultos, inicialmente con el OKV3, pero ya hemos usado para proyectos de investigación relacionados y demás, estamos con el OKA Plus y estamos contentos, a pesar de que éramos poco, digamos, éramos un poco reacio porque era demasiado genes, más las firmas genómicas, más todo ese tipo de cosas, pero parece que tiene bastante fiabilidad. Es un CGP de esto, es un Comprehensive Cancer Profile. Estamos, ya que digo, acreditados desde 2023 y ahora, bueno, cuando mandé esto ponía que estaba en periodo de, o sea, pendiente de resolución y ya tenemos la NGS en cáncer hereditario para todos los genes de cáncer hereditario también acreditados con un alcance flexible desde antes de ayer. Más cosas. ¿Quiénes somos? Pues somos todos biólogos. cuatro biólogos, de los cuales 2 están contratados por Fisabio, la fundación que somos Territorio Fisabio, la fundación que nos gestiona la investigación. Tenemos ahora mismo un técnico al 100% y otro, pues, tenemos 1,6, no 1,5, sino 1,6 de técnico, porque sí, teóricamente va a ser temporal, pero claro, nos faltan manos para poder hacer cosas. Esto es la cobertura que estamos dando actualmente, Elche y Orihuela desde el inicio, y Vinalopó es de gestión privada, en principio ellos han buscado la vida, y Torrevieja es que, o sea, es imposible. O sea, asumir Elche y Torrevieja es el doble del trabajo de lo que estamos haciendo. No solo hacemos cáncer hereditario y somáticas de tumor, sino hacemos otros estudios genéticos, hacemos marcadores farmacogenéticos, hacemos un montón de cosas más que no nos da la vida con todo esto. O sea, estamos pendientes de poder, digamos, normalizar la situación para, bueno, y esto viene a colación de todo esto, para poder llegar a donde deberíamos de llegar, poder cubrir todos los departamentos de nuestro ASI, implementar un panel CGP con la validación y la acreditación, estamos cerca de ello, la biopsia líquida, validación y acreditación, lógicamente manejamos el NGS, también tenemos un equipo de PCR digital que está parado porque nos faltan manos y cabezas para poder llevar a cabo adelante todo eso, y también la implementación de, bueno, NGS non-READS, esto es, habría que cambiar el equipo, pero también está en mente, ¿no? ¿Qué necesitamos para eso? Pues es una cosa muy sencilla, de mucho sentido común y que habéis revertido muchos en las charlas anteriores. Hace falta adecuar los recursos humanos a la carga de trabajo, y la carga de trabajo, o sea, nosotros tenemos los mismos recursos humanos ahora que hace muchos años. O sea, la dotación que nos dio Consellería inicialmente fue un biólogo y un técnico. Y con eso empezamos y hemos llegado hasta aquí, buscándonos la vida, literalmente, porque Consellería no somos prioritarios, básicamente. No hemos sido prioritarios hasta ahora, al menos, ¿no? Hay que estabilizar el personal, sobre todo las personas que llevan trabajando y aportando muchísimo en toda la parte asistencial de aquella manera. De aquella manera me refiero de una forma un poco fraude de ley, podríamos decirlo. Y necesitamos más personal técnico. O sea, el personal que ahora mismo estamos trabajando, que estáis trabajando en los nodos, es el material más valioso que tenemos. O sea, no todo el mundo puede controlar este tipo de cosas, y aquí se están haciendo cosas muy interesantes y muy rápidas y respondiendo, pero eso necesita un apoyo detrás. O sea, si no le echa gasolina al coche, el coche se termina parando, ¿no? El equipo de secuenciación humana, esto era lo que faltaba. Nada más, somos los que veis, no hay más. Y muchas gracias. Si podéis subir los ponentes de la subimos, mesa sí, para mira. la ronda rápida de preguntas. Yo de momento me quedo de pie hasta que traigan otra silla. ¿Os sentáis? Bueno, mientras os colocáis, quería, yo creo que
Carlos estará de acuerdo en que han sido todo exposiciones brillantes, os habéis ajustado mucho a lo que os pedimos con lo difícil que es en tan poco tiempo. Y por romper un poco el hielo, ¿vale? A ver, he ido anotando muchas preguntas, pero yo creo que hay una clave que se ha ido repitiendo y que hay que ver un poco si los cambios que se van a hacer a nivel de plataforma, a nivel de organización, pueden o no ayudar. Está claro que los recursos humanos es algo que estructural que falta. Vamos, no creo que no conozco una sola reunión en la que no salga a colación, sea el tema que sea, ¿vale? Yo también me apunto porque o sea, es una oficina que, como podéis ver, que a veces, es como dices, es una unidad porque es uno. O sea, pues podríamos decir casi que estamos ahí con uno y medio, Uno y medio. uno y medio. Pero yo sigo dándole vueltas a algo que siempre he estado pensando, ¿creéis que un servicio que fuera un core de molecular, que compartiera líneas de trabajo, que compartiera técnicos, que compartiera recursos entre distintas especialidades y quitáramos esos apellidos que estamos tan habituados a ligar siempre a este equipo es de o esta técnica es de, podría ayudar de alguna manera a mejorar y a paliar parte de todos esos problemas de recursos humanos? Muy bien. Yo me atrevo porque en las reflexiones sí que le he puesto. Entonces, todos los sistemas que llevan pues mucho equipamiento, ¿me oís? Está encendido. Sí. Todos los trabajos que llevan mucho equipamiento y mucho personal, pues se economizan cuando se juntan. Entonces, si tienes 2 técnicos de aquí, 2 de allí, 3 patólogos y 4 máquinas, al final la centralización creo que cumple el objetivo económico, que no es poco importante. Luego el objetivo de unificación, bueno, de todo, de tablas, de informes y sobre todo el tiempo de respuesta. Hay hospitales que no pueden hacer a lo mejor tumores pediátricos. ¿Por qué? Porque para juntar 8 tumores pediátricos pues necesitan igual 2 meses. Entonces, nosotros siendo de referencia pues estamos ajustando para juntarlos y lo tenemos que hacer de 8 en 8 porque si no pues 4 sale el doble de caro y 2 de 3 veces más caro. Entonces, sí que la unificación de cabezas, de equipamientos, da buenos resultados en cuanto. Y aquí yo creo que los nodos es una forma de centralización. No lo he puesto porque no lo hubiera. Bueno, yo entiendo también que es imprescindible que funcionéis a modo de hubs en los hospitales, en los nodos. Sí. ¿no? Yo es que Ahora de pedir quería, equipamientos, perdón. sí, quería puntualizar también una cosa que supongo que estaremos de acuerdo, y es en la capacidad de esas personas que están en esos nodos centralizados que sean muy especializadas, aparte de la calidad, que eso ya estamos todos de acuerdo, pero que las personas que se responsabilizan de todo el proceso lo lleven a cabo todo. Y entonces conocen bien de la mano de los patólogos, en nuestro caso somos analistas, pero casi que estamos anatomía y, ¿verdad? Que está aquí mi patóloga, que estamos todo el día juntos y no estamos en el mismo servicio, pero es como si estuviéramos, porque nos contamos las cosas y quiero decir, si esa unión es así, pues que discrepo un poco con lo que decía Cristina, pero porque estamos viendo que funciona perfectamente, pero sí necesitas gente que esté muy especializada y muy implicada. Entonces, si esa gente está con ese espíritu, a mí me parece muy bien la centralización, yo creo que sí que optimiza. A mí Sí, me gustaría... pero es que quiero dejar. Es que no es un problema organizativo solo interno, sino además un tema incluso administrativo. A la hora de pedir equipamientos, no se pide un equipamiento para un servicio, Claro, se sino pide para una unidad. función y esa función es compartida en una plataforma. Sí, sí. A mí me gustaría ir un poquito por la línea de Cristina. Yo sé que vais por la línea de la centralización, pero creo que no podemos olvidarnos que la parte importante del motivo por el cual se realizan estas técnicas es el diagnóstico, no solo la identificación de dianas terapéuticas, pero es que incluso identificando dianas terapéuticas, estas van a tener un valor también en función del diagnóstico. Entonces, no se diagnostica de la misma manera una alteración molecular cuando tiene una buena correlación con la morfología
que cuando no la tiene y trabajamos sin esa información. Yo tengo que decir que nosotros, parte de lo que hacemos como patólogos, incluso con casos que recibimos de fuera, es confirmar el diagnóstico, no solo valorar el porcentaje de células tumorales, sino confirmar que realmente este tumor morfológicamente es compatible, que estamos recibiendo la muestra adecuada, la muestra que verdaderamente corresponde a ese paciente y que tiene un diagnóstico adecuado. Y a veces pasa que hay errores. Esto puede ocurrir. O que el tumor viene diagnosticado de otra forma, o que el primario estaba en otra parte. Y estas son cosas que si no tienes una buena correlación con la morfología no se detecta. Pero lo mismo pasaría con tumores, por ejemplo, hematolinfoides. De la mano de los hematólogos que son conocedores de la clínica, no se diagnosticarían de la misma forma las alteraciones moleculares y eso es una realidad. Otra cosa es optimizar los recursos, que yo entiendo que un equipo trabajando 24/7 rinde mucho más. Eso lo puedo entender. ¿Puedo encenderlo? ¿Es encenderlo o está encendido? ¿Está encendido? No es que no entiendo muy bien por qué el hecho de que, o sea, si esa información está, ¿por qué hay un pensamiento de que no va a llegar al laboratorio, aunque ese laboratorio no esté dentro de anatomía patológica? No, si no está Esa dentro del información llega laboratorio, igual. sí, si no está dentro del laboratorio de anatomía patológica, tiene que estar muy integrado y muy Claro. trabajar mano a mano con el Pero es que patólogo. así es A como eso me creo que refiero. trabajamos todos los que no estamos dentro de anatomía patológica. Yo no pues, lo sé, ¿no? porque yo no trabajo. Quiero decir, yo hablo desde mi experiencia. Creo que es fundamental que la Sí, yo identificación también creo. sea. Yo Sí, creo, sí. por mediar, yo creo que el espíritu es común, solamente que el Pues estamos espíritu es hablando de lo común, mismo, ¿verdad? pero más Estamos que de acuerdo. trabajar de una forma, digamos, voluntarista, es una organización que haga que los servicios o los nodos funcionen de una manera más, ¿no?, homogénea. Pero Como he abierto yo el melón, lo contesto. Creo que todos tenemos nuestro papel, todos total. Aquí la clave es tener claro dentro de una organización cuál es el papel de cada uno. Entonces, lo que no podemos trabajar claramente es de espaldas. Y yo sí que pongo en valor lo que dice Carolina de que no se puede utilizar solamente la técnica como un dador de una técnica. Es como, yo pongo el ejemplo con los patólogos, utilizamos para el diagnóstico muchas tecnologías, la inmunohistoquímica mismo. Es como si dijéramos, no, la inmunohistoquímica la hace el servicio de inmunología y nos dan el resultado y nos... imaginaos que fuera así, eso ahora porque está automatizado, pero imaginaros que fuera así. Ese servicio nos da y nosotros tenemos que interpretar con la morfología de las técnicas moleculares pasa parecido. ¿Qué pasa? Que la técnica molecular es más compleja porque tiene una aproximación que requiere profesionales que se especializan de diferentes disciplinas. Los patólogos se pueden especializar, los biólogos, los analistas, cualquiera puede acceder a especializarse en el diagnóstico molecular. Pero lo que tiene que quedar de fondo es que el fin es el diagnóstico de la patología. Y lo otro es una técnica que completa o complementa ese diagnóstico. Y que todos los que estamos aquí, además yo en mi hospital, con análisis clínicos compartimos equipamiento, compartimos flujos de trabajo, todo. No me refiero a qué es de una parte y qué es de otra, pero que quede claro que siempre tiene que estar integrado. Y que es verdad que poder ver el diagnóstico, o sea, imaginaros lo que estoy diciendo, imaginaos que alguien solamente coge la biopsia, le hacen la extracción de los ácidos nucleicos y se hace la técnica. Lo que digo es que donde hagáis eso, que contéis con el patólogo para que realmente os confirme que lo que estáis viendo es ese tumor. Eso es a lo que me refería, no a que no haya buena vibración entre servicios. Pero, Cristina, por resumir en una frase, Venga. centralizar es todo. Es centralizar los equipamientos, es centralizar los pacientes y es centralizar los equipos. Tendrá que haber biólogos, patólogos, analistas, bioinformáticos, todo lo que han dicho antes. Entonces, centralizar es trabajar juntos y, por supuesto, vamos, yo no le quito importancia al patólogo, soy patólogo, pero es que hay que centralizar el personal, sobre todo porque es lo que nos falta y lo que estamos pidiendo todos. Una pregunta desde la sala. Bueno, yo voy a estar ahí del servicio de laboratorio de la red. Entonces yo voy a preguntar que Patini que entiendo hasta al tiempo y al andar en el DNA tiempo con el muri de cañar de bota de pospuesto.
Pues puso que no tenemos ninguna duda y con piso toda esta parte, el anonimatólogo para eso la especialidad y entrar de su anónimo. Quieto también hay tarea de terapia, como son análisis, la acción de arreglo, la novedad que sea, esa ya la técnico. Y tenemos formación en patología molecular. Entonces, yo creo que no pasa nada porque cada parte se puede hacer en una zona del hospital. Ya digo que cada hospital a veces está montado y todo es aceptable. Pero lo que, por supuesto, que tiene que haber es una buena comunicación. Por supuesto, a ver que si el patólogo no le pasa, en nuestro caso, a la unidad de biología molecular, una pieza buena en la vida o le va a orientar, en la vida vamos a tener un buen resultado. Pero yo creo, vamos, que tenemos suficiente formación. Se están pidiendo biólogos cuando resulta que hay especialistas que están formados en estas técnicas. Yo un poco, vosotros defendéis, yo defiendo también nuestra parte. Bueno, creo que no se trata de corporativismos, de quién sí, quién no, sino de establecer fórmulas para trabajar juntos en equipo. Y creemos, ¿no?, que posiblemente el hacer hubs en los hospitales es una buena fórmula, aunque cada hospital o cada nodo adapte luego lo que sea más cómodo y más razonable, por supuesto. Tenemos que ir acabando, Juan. Yo no quería... Bueno, Soto, ¿querías hablar? ¿No? No voy a aportar mucho nuevo. Bueno, yo quería simplemente, y luego cierras tú, No, cuando... daros nuestro agradecimiento a todos los trabajadores. ¿Perdón? ¿Otra pregunta? Antes de mi agradecimiento, bueno. ¿Otra pregunta? ¿Quién? Era Sara. yo, Carlos. No, simplemente creo que por encima de todas estas barreras no debemos de olvidar de lo más importante, que es el paciente, y que hay que al final desempeñar todas estas labores con mucha competencia. Yo creo que gracias a la informatización y la digitalización podemos integrar verdaderamente el trabajo de todos los profesionales, y yo creo que lo que de verdad debemos de apostar y debemos de realmente enfadarnos, ¿no?, y estar siempre al acecho es de hacer estos estudios con competencia, con calidad y con el suficiente expertise para que al paciente le llegue el resultado adecuado y podamos de verdad tener un impacto sobre su supervivencia y sobre su calidad de vida. Solo quería decir eso. Gracias. Gracias, Sara. Bueno, pues quería daros las gracias a todos los que estáis trabajando en estos nodos y a muchas más personas, porque sí estáis trabajando con escasos recursos humanos. Eso es obvio. Y nosotros, en la medida posible, vamos a intentar ayudar para que esto se vaya, paliando en lo posible. Lo segundo es también un reconocimiento a estos esfuerzos y vuestros conocimientos y vuestra dedicación. Y luego, pues, animaros a que sigáis en esta guía, porque ¿quién nos lo hubiera dicho hace un par de años que estaríamos trabajando así, verdad? Ha sido una fortuna, que ha habido muchas circunstancias que nos han ayudado, pero sobre todo vuestra voluntad y vuestro espíritu de equipo. No os hago la pelota porque es que es justo lo que estoy diciendo, ¿eh? Nos quedan cosas por hacer. Obviamente, esta pequeña discusión que hemos tenido hoy aquí es muy enriquecedora. Las estructuras que tenemos proceden de fórmulas que cada centro ha podido ir consiguiendo a través de sus posibilidades de supervivencia. Y bueno, pues estará bien intentar homogeneizar algunas fórmulas de trabajo, lo mismo que pues esta primera lectura del estado actual de la situación, donde realmente ahora es imposible conocer el grado de cobertura con relación a todos los pacientes con cáncer colorectal, qué porcentaje estamos cubriendo o no. Pues claro, depende mucho del tipo de tumor, de la situación del estadio, de manera que posiblemente el año que viene, Dios mediante, pues podremos intentar tener estos datos, cáncer de pulmón, cáncer de mama, pues qué cobertura estamos teniendo. Así, a grosso modo, con las cifras que yo he ido escuchando, las cifras son bastante importantes. Son más de 6.000 pacientes de los 28.000 que se diagnostican de cáncer en nuestra comunidad que han recibido un estudio de NGS en tejido. Es una cifra alta, es una cifra muy alta. Y nada más, no me quiero enrollar mucho más. Te doy la palabra a ti, tú cierras la mesa.
Yo creo que poco más se puede decir. Muchísimas gracias a todos y continuamos. No, con el coffee break. Me acaba de decir la Sí. organización que seguimos con el Yo creo que además hace falta. Bueno, pues vamos a pasar al café. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.